Nuevamente muy buenos días. Voy entonces a proyectar la presentación de hoy. Tratamos de avanzar hasta donde podamos con la clase. Trataré de dar más que todo como unas generalidades y particulares sobre estos últimos contratos a trabajar el día de hoy. Bueno, ya sacamos un momentico al finalizar, digámoslo así, los contenidos del curso y conversamos sobre el examen final. Bueno, Andrés y Jennifer, y para los demás compañeros que posteriormente se unan o vean este video. Entonces hoy arrancaremos con el contrato de obra. La idea es también hablar un poco sobre el contrato de construcción y en lo posible, pues de acuerdo pues como a lo que tengamos aquí planteado el día de hoy, trataremos también de hablar del contrato de comodato, como dije, como unas particularidades al menos de manera muy general, lo mismo del contrato de mutuo y por último el contrato de depósito. Pues la idea es eso, como enmarcar al menos siquiera algunos artículos y algunas generalidades sobre estos últimos 5 tipos de contrato. Lo primero entonces, para arrancar con el contrato de obra, mencionar algunas generalidades. Presentación. Mencionar algunas generalidades es que dentro, digamos, de otras categorías de contrato, en principio de arrendamiento, que trata precisamente el Código Civil, solamente son importantes para su estudio los contratos para la confección de obra material, que en este caso pues es lo que viene a ser el contrato de obras, que están regulados precisamente en los artículos 2053 al 2062 y entre estos artículos del 2053 al 2062 está precisamente también el contrato de construcción en el artículo 2060, que ese nos detendremos más adelante. Entonces, digamos, la importancia precisamente se extrae por la exclusión en la aplicación, digamos, de las normas civiles a otros contratos de arrendamiento también regidos en el Código Civil. Así, por ejemplo, el arrendamiento de criados incluso domésticos está sometido a la regla del Código Sustantivo del Trabajo con los alcances efectivos y aplicables señalados en ese estatuto social. A veces se puede confundir ese contrato de obra que también se estipula, como ya lo mencioné hace un momento, en el Código Civil, pero también hay un contrato de obra que precisamente tiene que ver en materia laboral. No se puede, digamos, como confundir allí esos dos tipos de contrato. Como para definir un poco más y acercarnos, el contrato de obra consiste precisamente en un acto jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra a realizar una obra material determinada. Eso fue lo que deben de tener precisamente en cuenta sobre este contrato de obra, que esta otra persona se compromete a realizar una obra material determinada bajo una remuneración y sin mediar subordinación ni representación, que es diferente a lo que hablamos la clase pasada quizás con el contrato de mandato, ¿cierto? Aquí no hay representación ni subordinación, simplemente una remuneración precisamente por la prestación de ese servicio. Entonces, de acuerdo un poco como con esta pequeña definición, vale señalar pues como algunos elementos como de ese contrato, como bien está pues como presentado aquí en la diapositiva, y el primero de ellos es que precisamente es un acto jurídico. que significa que como contrato supone precisamente la existencia y conformación de un acto jurídico para producir efecto entre las partes que se van a vincular mediante un acuerdo de voluntades. Eso pues ya incluso lo hemos mencionado eh, a los inicios del curso. Por otro lado, hay la realización o ejecución de obras materiales, es decir, que se entiende que la labor que se obliga
el artífice es una obra material que casualmente lo diferencia del mandato, en donde también hay una gestión como una obligación esencial de una parte y puede haber precisamente remuneración, pero la realización y ejecución de actos materiales. Recuerde que en el mandato habían era actos jurídicos, en este ahí es actos materiales. Eh, si uno o varios negocios, digámoslo así, en la obra material, no hay precisamente, como ya lo mencioné, no hay una representación alguna del empresario que, digamos, impone la naturaleza y los efectos del contrato en, en estudio y lo separado precisamente por el contrato que lo diferencia, que es el mandato. Aquí lo que hay que centrarnos es como precisamente en el objeto de ese contrato y como ya lo mencioné, la distinción es uno es un acto material y el otro es un acto jurídico. Remuneración, pues el artífice, que digamos es el encargado precisamente de ejecutar, digámoslo en esos términos, por digamos la ejecución de la obra, persigue una remuneración, ¿cierto? Que representa precisamente es un precio y que se convierte como en elemento esencial en la clase precisamente de este acto jurídico. Entonces, este precio no siempre puede ser fijado al momento de la celebración del contrato, precisamente porque a veces mandamos a hacer algo. Pongo un ejemplo, contratamos a alguien, sea un ingeniero civil o un arquitecto o digamos una persona que conoce el tema en construcción y queremos, no sé, que nos pegue unas baldosas. ¿Cierto? A veces no se sabe, de acuerdo, pues hay unas cotizaciones, pero digamos que cuando no se estipula precisamente ese precio o no se conviene, no se establece, digámoslo así, si no se fijó como el precio, digamos que las partes podrán en esa medida seguir conviniendo lo que ordinariamente se paga por la misma especie de obra y la falta de este. Es decir, ya he pegado tantas baldosas, estoy pagando por metro cuadrado, ¿cierto? Quizás en esa medida lo posible voy pagando o simplemente le proporciono los materiales o la misma persona que va a hacer el, digamos, la remodelación o basada en este contrato de obra, pues el que va a poner los materiales o él mismo los consigue, ¿cierto? O sea, todo esto lo debemos de tener presente. Si yo, digamos, como contratante soy el que proporciono, como lo dice la norma, soy el empresario que proporciona los materiales, pues simplemente voy a pagar, digámoslo así, la mano de obra del trabajador. Pero también en el contrato se puede estipular que precisamente la otra persona puede proporcionar absolutamente todo. Ya aquí, pues ya quedaría, digamos, como a sujeto a convenir si es necesario fijar un precio o no. Pues lo recomendable siempre en estos casos es obviamente siempre fijar un precio antes de la realización de este tipo de contratos, ¿cierto? Cualquier cosa puede pasar, se pueden subir los precios o resultan, digámoslo así como sucede en este tipo de obras, detallitos o cosas que no se esperan, ¿cierto? Entonces es como para evitarnos ese tipo de situaciones con los trabajos. Entonces de esta manera siempre habrá, digamos, como una remuneración a favor del artífice como obligación del dueño o comitente, como también se le llama, o empresario, como lo mencioné hace un momento. Empresario, pues precisamente se le llama más que todo como el del contrato de construcción. No hay subordinación y representación. ¿Qué significa esto? Es otro aspecto importante en el contrato de obra y la falta precisamente de subordinación o dependencia por parte del artífice frente al dueño o comitente de la obra. Entonces existe una plena independencia por parte de quien ejecuta precisamente la obra, ¿cierto? Tampoco está como subordinado al dueño o comitente o en este, digamos, hay una independencia de naturaleza jurídica plena para que lo tengamos allí muy en cuenta, que es una de las pequeñas diferencias en el contrato de construcción, aunque no nos podemos dejar confundir porque tampoco es que haya una subordinación, sino por el tipo de contrato que se pueda dar. ¿Cuáles serían entonces como esas características para mencionarlas de grosso modo? Que el contrato de obra pues precisamente participa de las mismas características del contrato de arrendamiento porque como advertimos al inicio, digamos, forma parte de esa reglamentación general
de este acto jurídico, es decir, de eh, este mismo tipo de contrato cuenta, digámoslo así, con las características de ser consensual, de ser bilateral, de ser precisamente oneroso, de ser conmutativo, de ser principal y de ser nominal. Es decir, como ya pues las hemos estudiado y de pronto ahorita volvemos y recordamos con algunos tipos de contrato, son las mismas que precisamente señalamos para el contrato de arrendamiento. ¿Qué obligaciones, digamos, de manera general se generan para precisamente para el artífice, para el dueño o comitente? Por un lado, para el artífice, el contrato de obra impone obligaciones recíprocas de la parte como contrato bilateral, que es cierto, ya lo mencioné. Entonces, digamos, la realización de la obra encomendada, de acuerdo como con las condiciones señaladas en el contrato y a falta de estipulación de la mejor manera, de suerte, digamos, que la obra sirva como un aprovechamiento normal sin defectos que implique su uso o le reste utilidad. Cierto, ya lo mencioné pronto con el ejemplo de las baldosas, que éstas no se empiecen precisamente a levantar o quedaron unas más arriba que otras o quedó en desorden. Bueno, cierto, precisamente es como que se haga muy bien el trabajo, que obviamente lo que implique como su debido uso y como lo dije hace un momento, de que eso no implique como la utilidad, o sea, hacer una cosa de cualquier manera. Y por otro lado, otra de las obligaciones del artífice es la entrega de la obra en el tiempo estipulado. Entonces la obra se debe precisamente entregar en el estado en que se encuentra el momento del vencimiento del plazo. Es decir, si entregó la mitad, no sé, de las baldosas pegadas o solamente pegó las del baño, pues ya pues miraremos aquí si para quien contrata, es decir, para el dueño o comitente, si la obra no representa como el resultado previsto eh, que convencionalmente, digamos, se pactó, pues el artífice coloca, digamos, en un típico caso de incumplimiento, por lo cual concede al dueño o comitente como la facultad de exigir precisamente el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Estas cosas seguramente van a pasar. Entonces, aquí la obligación por un lado del artífice es entregar a tiempo la obra que precisamente ha estipulado, o si no, como ya lo mencioné, el dueño o comitente podrá exigir su cumplimiento, ¿cierto? Simplemente demandar y obviamente dentro de esa demanda estará el tema de indemnización de perjuicios por no haber entregado a tiempo y no haber entregado o según los avances que haya hecho. Por otro lado, ¿cuáles son las obligaciones precisamente que corresponden al dueño o comitente? Es pagar el precio de la obra, ¿cierto? Está obligado principalmente el dueño o comitente es a pagar el precio, digamos que se impone como contraprestación, en el que se acuerda precisamente como regla general entre las partes que han contratado, precisamente en este caso, en este contrato de obra. Entonces, como todo, si el precio no es señalado por las partes, se admitirá que, digamos, ordinariamente se pague una obra similar o en el que se estipulará, digamos, un juicio equitativo de peritos. Ah, es que no cuadramos cuánto íbamos a pagar y yo ya le pegué esas baldosas, pues entonces si no llegan a un acuerdo, cuánto costó las baldosas o cuánto, pues obviamente lo que implica, digamos, pegarlas y obviamente que queden bien pegadas, eh, cuánto cuesta. Si no se llega a un acuerdo, pues como ya lo mencioné, la idea es que lo estime un perito evaluador, ¿cierto? ¿Qué pudo haber costado eso? Entonces, digamos que no, en lo posible, cuando usted haga un contrato de este tipo, lo importante es que no falte, digamos, el precio. Entonces, las partes quieren, digamos, un precio y el comitente o dueño se obliga precisamente a ello. Tan solo se acepta, digamos, una presunción sobre dicho alimento que debe ser colmado por la naturaleza o índole de la obra o, digamos, como ya lo mencioné hace un rato, que también lo puedan hacer peritos, ¿cierto? De no llegar precisamente como ese acuerdo. Cooperar en la confección de la obra. ¿Qué significa esto? Esto también, pues, como ya lo digo, parte, digamos, como esas obligaciones del dueño o comitente que dice no siempre basta precisamente con ordenar la obra y entregar los materiales necesarios para la confección de esta misma, sino que a veces se requiere también la participación
durante o de manera posterior del comitente, es decir, aprobar, por ejemplo, el color con el que se va a pintar la casa, ¿cierto? ¿Qué estilo de baldosa quiere pegar? Entonces, a veces, quien está ejecutando precisamente el artífice, quien es quien es el que ejecuta precisamente el contrato de obra, no sabe precisamente como los gustos de las personas a quienes está haciendo dicha labor. Entonces, de eso se trata, esa cooperación que precisamente empieza a ser el dueño de la obra para precisamente, digamos, lograr, como por ejemplo cuando uno se va a medir o probarse un vestido, ¿cierto? Uno no simplemente lo manda a traer, sino que uno trata como de medírselo, le gusta el color, no le gusta, le queda ajustado, le quedó bien, pues así mismo va a suceder como en un contrato de obra, o esa sería principalmente como la idea. Entonces eso lo que va a decir es que exige que se cumpla como esta segunda obligación, ¿cierto?, de cooperación o colaboración, que sería obviamente indispensable como para ese logro del resultado. Otras obligaciones, para ir terminando, pues ya con esto terminaría, es precisamente recibir la obra. ¿Qué quiere decir esto? Es que el comitente igualmente debe recurrir a recibir, digamos, la obra de acuerdo con los términos del contrato. Entonces, si se coloca en mora de hacerlo, los riesgos de los materiales y de la obra corren por su cuenta, ¿cierto? Debiendo, digamos, consiguientemente, pues el precio. O sea, si igual no fue a recibir el trabajo, no fue a revisarlo, no fue a esto, y habíamos quedado que íbamos a entregar hoy 27 de noviembre del 2021 y el señor no apareció, pues precisamente de todas maneras eso no implica que al no recibirme la obra, digámoslo así, no pague, pues obviamente tendrá que pagar el precio, ¿cierto? Aunque el incumplimiento ya fue por parte precisamente del dueño. Entonces, en el evento en que el comitente, digamos, alegare que la obra no se ejecutó debidamente, se nombrará, como ya lo he dicho, por las partes, un perito que decida sobre el reparo formulado en el que se entrega la obra, ¿cierto? Si la disconformidad u objeción prospera, pues esto ya los peritos atienden, digamos, como a las observaciones propuestas, el artífice podrá ser incluso obligado, pues, obviamente a elección del comitente o del dueño, a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicio, ¿cierto? Tampoco se trata, como lo dije, en una de las obligaciones del artífice, es hacer cualquier cosa, ¿cierto? En cuanto, digamos, hacia los materiales, debe ser restituidos con otros iguales de la misma calidad, o si no lo va a responder de esa manera, pues precisamente entonces tendrá que responder con dinero. Como ya lo dije, pues una indemnización de perjuicios precisamente por no entregar a tiempo o entregar cualquier cosa. Como a veces solemos decir en manera coloquial, pues hace un machetazo de arreglo. Seguido, chicos y chicas, el contrato de construcción. Aquí pues digamos que hay una ligera diferencia, espero que ustedes lo noten y si no, pues preguntamos. Entonces digamos como definición e importancia precisamente de este contrato es que ciertamente el contrato de construcción no es otra cosa que la confección de una obra material referida a la labor de la construcción de edificios por un único, digamos, un precio único prefijado. Entonces, si se fijan, el anterior estaba principalmente sometido a las mismas características del contrato de arrendamiento y ya digamos que era más que todo arreglos locativos y no locativos. En este momento, pues lo que hablamos en un contrato de construcción es precisamente, valga la redundancia, esa labor de construcción de edificios. O sea que ahí es donde gira la primera diferencia en este tipo de contrato. Entonces, así lo tiene, digamos, entendido precisamente el inciso del artículo 2060 que también les mencioné al inicio, pues, de esta clase, que está, pues, precisamente en el Código Civil, donde el precio puede variar, digamos, también de contenido cuando las partes, pues, quien encarga la obra, en este caso el empresario, hay un empresario artífice, que conviene una contraprestación en relación directa con la obra. Pues claro está, digamos que si el empresario se limita a la construcción de un edificio con dineros de quien encarga la obra, como se ve, cierto, que compramos sobre planos, hay gente que va abonando, de acuerdo como estas otras dinámicas que se van dando, pues precisamente también se van como en los avances precisamente de la edificación. Entonces también se puede hablar de contrato de construcción
que no se acopla como a esa perspectiva, perdón, del artículo 2060, sino la general del contrato de obra, ¿cierto? Puede que uno vaya pagando por partes en esos avances que se vayan haciendo, digamos, en este caso del edificio. Entonces, el incremento de la construcción en los grandes núcleos urbanos hace este contrato de aplicación permanente entre los grandes y pequeños edificios que se levantan en ciudades, imprimen también como una importancia precisamente en este negocio jurídico y sin ser, digamos, típico, ha adquirido mucha actualidad y requiere una reglamentación más amplia y acorde con esa misma trascendencia. Incluso pues esto también ha sido pues, obviamente discusión no solamente por el Código Civil, sino también obviamente por el código sustantivo de trabajo y para otros escenarios que ya trataremos como de mencionar en materia comercial. Entonces, como para seguir como con esta misma idea, las asociaciones o gremios profesionales de la rama precisamente podemos mencionar la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, perdón, se han encargado como de fijar para sus afiliados como reglas y los alcances de las prestaciones de servicios profesionales que muchos tienen que ver como con este tipo de construcciones, como para la eficacia de esa disposición es relativa frente, digamos, como a terceros, a quienes no se obligan las normas como internas de las asociaciones de profesionales, es un régimen incluso de carácter interno, sin aplicación como para terceros, salvo, digamos, que se celebre un contrato de construcción que incluya como cláusulas referentes a la aplicación de reglas que sobre el particular como que han adoptado los gremios profesionales. En estos casos, siendo, digamos, un contrato, hay una ley para las partes, los contratos pueden dirigir sus relaciones mediante el imperio, obviamente, de condiciones especiales, como sería en este caso las semanas, como esas asociaciones profesionales. Como vemos, todavía hay muchos vacíos en cuanto a este tipo de contrato de construcción y digamos que nos deja como a la deriva. Por eso precisamente ya mencioné como estos gremios o estas asociaciones lo que han tratado de hacer es como fortalecerlo, ¿cierto? Cuando tienen problemas precisamente para quienes construyen o cuando tienen problemas con sus empleados, cuando tienen problemas con terceros, pues tratan de resolver de acuerdo como a esas, si no lo tienen código civil o no corresponde al código sustantivo de trabajos, pues precisamente van como a sus propias reglamentaciones. Entonces, dentro del precisamente el concepto que proporciona el artículo 2060, vuelvo y lo repito, del Código Civil, parte primera se distingue en dos aspectos, y uno es la obra encargada que debe ser por totalidad y por otro lado menciona el precio que debe ser único, ¿cierto? Prefijado precisamente por los contratantes, viene en sentido general de la obra, de acuerdo como a las unidades de medida de esta. O sea, eso es un solo precio. Por eso hablamos como de la inalterabilidad del precio. ¿Qué significa esto? Pues lo menciono de manera rápida. Es que al celebrarse precisamente el contrato de construcción en las condiciones anotadas, el precio resulta inmodificable por alzas en los materiales o haber encarecido, digámoslo así, los jornales o por haberse hecho agregaciones o alteraciones al plan primitivo. Entonces, algo que hubiese pactado en el contrato un precio particular por las agregaciones o alteraciones, como también si se dejara una cláusula de reajuste del precio por concepto de precisamente encarecimiento de los materiales o los jornales o de las personas que están trabajando. Y esto sucede mucho, pues los que al menos han averiguado o se han acercado como a este tipo de construcciones, como para preguntar un apartamento. Entonces, cuando hay un valor agregado que es, yo quiero el apartamento en obra blanca, quiero el apartamento con estas características, ¿cierto? Ya empiezan como a cambiar algunas particularidades, pero en general el precio se sostiene, digámoslo así, eh, eh, de estos apartamentos, ¿cierto? Se sostiene el precio de estos apartamentos, el edificio tiene un valor único, simplemente se vive. Esto se vive más que con particulares, se vive también, por ejemplo, con las entidades que hacen este tipo de vivienda BIS, ¿cierto? Viviendas de interés social, que allí los precios son muy fijos, los precios se mantienen, en cambio usted va a una construcción, digámoslo así, no BIS o digamos como estas particularidades y lo que va a pasar es que cada vez que usted se acerque,
ya se van subiendo, incrementando precisamente los precios, digamos, de estas viviendas. Allí, digamos, como en esas particularidades, precisamente por lo que he venido mencionando, se puede modificar. En otros escenarios no se puede modificar precisamente este tipo de precios. A menos pues por las cosas que acabo de mencionar, quizás por el encarecimiento de los materiales, los reajustes, o digamos que si se van a hacer algunos detalles diferentes a los que exige la obra. Entonces, si el contrato de construcción no dice nada sobre las posibilidades de modificación del precio, este resulta precisamente inalterable, aun cuando, digamos, las circunstancias posteriores sean desfavorables o favorables para el empresario artífice, es decir, para quien está, digamos, construyendo en sentido lato como el edificio. Reajustes precisamente excepcionales del precio que pueden pasar, ¿cierto? Ya lo mencioné en el mismo numeral 2 del artículo 2060, que es donde estamos, como a manera de excepción, puede haber unos reajustes en el precio si las circunstancias desconocidas como un vicio oculto del suelo, asimismo lo dice la ley, ocasionaré costos que no pudiesen preverse, ¿cierto? Es decir, defectos de la naturaleza, ¿cierto? Que pueden pasar, digamos, el suelo sobre el cual se levanta la edificación permite como una revisión en el precio, pero por ello, digamos, no de pleno derecho, porque usted, digamos, iba a construir ahí, obviamente debió haber previsto los estudios de suelo antes de arrancar por ese lado. Entonces se requiere que el empresario se haga, digamos, autorizar por ello y por el dueño como para esa precisamente esa revisión del suelo. Puede que haya un reajuste, como lo digo, puede ser de manera excepcional. Supongamos, digamos, que el dueño se rehúsa, pues este podrá como recurrir a un juez para que decida si es debido o no preverse como el recargo de esa obra y que se fije un aumento del precio, pues por esta o por la razón que corresponda, en este caso con el ejemplo, digamos, del suelo, ¿cierto? Usted ya debió haber previsto si tenía fallas geológicas, si iba a implicar más materiales, si iba a implicar unas columnas más profundas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No puede ser, como lo hice hace un momento, pues puede haber un reajuste excepcional precisamente cuando unos defectos de naturaleza intrínseca, ¿cierto? No lo esperábamos. Bueno, eso pues ya también nos ayudará a un juez a resolver por ese lado. Responsabilidad, ¿cuál sería la responsabilidad del empresario o artífice, como hemos mencionado en varias ocasiones? Entregado, digámoslo así, el edificio a satisfacción a quien lo entregó, pesa sobre el empresario la responsabilidad que se extiende a un periodo de 10 años subsiguientes a su entrega. Entonces, si ofrece o amenaza ruina en todo o en parte, digámoslo así, de la edificación o por vicio del suelo que el empresario y las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón, obviamente, de su oficio, o por vicios en los materiales, como ya hemos visto que eso ha sucedido aquí, no, eso no pasa aquí, pero si los materiales han sido suministrados, digamos, por el dueño, en este caso, pues no habrá lugar como a la responsabilidad del empresario, sino conforme al artículo 2057, inciso final. Es decir, el empresario todavía tiene una responsabilidad, digámoslo así, a satisfacción de la entrega al dueño por un periodo de 10 años. ¿Cierto? Como ya lo acabé, subsiguientes a la entrega del edificio. Entonces no es suficiente que el empresario haga entrega del edificio, ¿cierto? Que supone, digamos, como en principio, la cesación como de toda obligación cuando el dueño lo recibe y le hace pruebas, ¿cierto? Sino que queda latente, o sea, queda vigente que dentro de los 10 años siguientes a ese hecho, la responsabilidad sobre el perecimiento o amenaza de ruina por defectos en la construcción o como lo mencionó hace un rato, por vicio en el suelo o en los materiales empleados en la obra, pues ha debido prever tanto el empresario como las personas empleadas para dicha construcción. Para terminar esta idea, pues por eso, digamos, el numeral cuarto del artículo 2060, pues allí hay varias disposiciones, dice que el recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra solo significa que el dueño la aprueba. Es cierto, yo como le voy a hacer unas pruebas a un edificio, bueno, arrancando, obviamente se hará, pero yo recibo el edificio, yo simplemente lo veo que tiene
los apartamentos, tener sus ascensores, o sea, cumple como con las características mínimas, digamos que uno puede quedar simplemente satisfecho o puede quedar aprobado. Entonces, que la mera entrega, ¿cierto? No significa que el dueño, como lo dije hace un momento, la prueba, sino como exteriormente esté ajustada como al plan y a las reglas, digamos, del tipo de arte o de construcción que se haya realizado, y esto no exime, digamos, al empresario de la responsabilidad que el vicio, eh, mm, digamos que el vicio o de construcción o por vicio del suelo, como ya lo he mencionado varias veces, o por vicio de los materiales, también se le impone como obligación. Entonces, digamos que la finalidad o el finiquito de este contrato de construcción no implica que el empresario se exonere, vuelvo y repito, de la responsabilidad que contrae garantizar por 10 años la obra que amenace ruina o perezca de efecto en tanto la construcción como vicio también nuevamente en los materiales o en el suelo. Eso pues para que lo tengamos allí presente, es decir, sigue respondiendo por 10 años subsiguientes a la entrega de la construcción. ¿Cuál es entonces la responsabilidad frente a los obreros? Que seguramente eso es como parte más que todo de derecho laboral. Mm, ¿Cuál entonces es precisamente como esa responsabilidad? Allí lo mencionan en el artículo, perdón, en el numeral quinto del artículo 2060, el que hemos estado hablando de si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio eh, han contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirará como contratista independiente y tendrán precisamente una acción directa contra el dueño. Pero si han sido contratados con el empresario, no tendrán acción directa contra el dueño, sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que éste debía al empresario. Es decir, cierto, según las responsabilidades que hace un momento mencioné, las previsiones que nos hace el numeral quinto del artículo 2060, depende, digamos, con quién se contrata, si se contrata con el dueño de la obra o que lo normal, digo yo, pues lo normal o lo que siempre se ve es que sean contratados por el empresario o el artífice, ¿cierto? Eso es lo que se ve como normal, que sean contratados por el empresario y el artífice. Es muy rara vez que haya sido contratados directamente por el dueño. Como lo digo, igual el dueño, pues no se exime aquí, pues también tiene una responsabilidad. Pues el código lo menciona como una responsabilidad subsidiaria, ¿cierto? Frente a lo que pueda, digamos, ocurrir, digamos, a uno de estos empleados que no solamente, digamos, cobija el empresario o artífice. Entonces, sin embargo, el artículo 34 también del Código Sustantivo de Trabajo, que es norma de aplicación preferencial, pues no sé si será obvio, pues por cuanto, digamos, la regla de manera especial es el régimen obrero o empleado-empleador, ¿cierto? Que dispone de que la responsabilidad del dueño frente a los obreros que intervengan en la ejecución de la obra no será subsidiaria, como lo dice el Código Civil, sino que será solidaria, que lo tengan allí presente, ¿cierto? Quizás aquí hay un choque en estas dos normas, pero como ya lo mencioné, la idea es darle, no, la idea no, siempre se le da preferencia precisamente al código sustantivo del trabajo por ser, digamos, como de aplicación especial y preferencial en términos de empleado-empleado. Que lo tengan pues allí también, entonces como en sus datos. Entonces, para terminar con este tipo de contrato de construcción, entonces el dueño de la obra, bien sea, digamos, que contrate directamente con los obreros que emplean o que sea, digamos, del empresario el que contrate, digamos, a los trabajadores, subsistirá solidariamente la responsabilidad del dueño. O sea, que el dueño también tendrá ahí su parte, pues uno espera que no pase nada, pero bueno, eso ya uno ya se curará en salud haciendo debidamente su registro en seguridad social. En consecuencia, digámoslo así, podrá, digamos, los obreros accionar contra uno o contra el otro o contra ambos, ¿cierto? En ese sentido, la regla civil sufre una modificación, pues por lo estatuido precisamente en el Código Sustantivo de Trabajo. Eso es simplemente como por precisar y dejarlo allí mencionado que estas cosas suelen y siguen pasando. Bueno, hasta allí no sé, chicos y chicas, si alguna duda, inquietud o aporte, de acuerdo como a lo que hemos venido conversando en este contrato
de obra y el contrato de construcción, o ha habido más o menos claridad. Pues aquí la idea es como tener estas generalidades y obviamente que ustedes posteriormente también nos ayudemos un poco como consultando y obviamente profundizando los artículos que generalmente menciono. Bueno, voy entonces, dale como continuidad, pues bueno, igual ustedes ahí cualquier cosa levantan la mano o abren el micrófono, como para seguir con el contrato de comodato. Como dije al inicio, pues la idea simplemente voy a dar unas generalidades sobre estos últimos tres tipos de contrato, como lo hice con el de obra y el de construcción, pues para que nos quede allí como al menos las ideas de qué corresponde a esto. Entonces el contrato de comodato, como antecedente, digámoslo así, y como definición desde el derecho romano, pues es conocido la figura, digamos, del préstamo de uso, ¿cierto? Surgía, digamos, cuando entre amigos o vecinos se entregaban una cosa precisamente no consumible como para usarla a título, eso es una de las características, ya lo veremos, a título gratuito con la obligación de restituirla, ¿cierto? Revestía, digamos, como de un carácter, como llamamos en latín, intuita personae, ¿cierto? Allí está pues como consagrado eso también. Características, en esas generalidades, digamos, cuando tratamos del contrato, como ya lo vimos, el contrato de arrendamiento, en general, digamos, del comodato por tener, digamos, como caracteres comunes con aquel, como digamos, el uso y el goce de la cosa, ¿cierto? Para apartar, digamos, de lo real y lo gratuito que imperan precisamente en el comodato. Mm, ¿Cuáles son como esas características del comodato? Una de ellas es que es real. ¿Qué significa eso de que es real? Digamos que no se perfecciona, sino con la entrega de la cosa. Ah, no sé, yo le voy a prestar la guadaña para que pueda ese pasto, ¿cierto? Pero si yo nunca le entregué ni le presté la guadaña, pues ¿cómo se va a perfeccionar precisamente el uso y el goce de la cosa? ¿Cierto? En el inciso, pues como lo estoy diciendo, en este momento estamos hablando de muebles, ¿cierto? De cosas, digámoslo así, como ya lo mencioné, que no tienen carácter, digamos, de consumibles. Ya por eso veremos como en los siguientes contratos cuáles van siendo como las diferencias. Entonces, vamos en este contrato de comodato que precisamente no se perfecciona, sino con la entrega de la cosa, ¿cierto? Yo como voy entonces a disfrutar o hacer precisamente el debido uso de la guadaña si no me la presta, ¿cierto? Lo que dice también como el artículo, el inciso segundo del artículo 2202 que dice que el contrato no se perfecciona sino con la tradición de la cosa, es decir, hay que entender, digamos, el vocablo de tradición como un sinónimo de entrega, ¿cierto? Por cuanto el prestador o comodante en ningún momento se desprende o separa del dominio o posesión que pueda tener sobre la cosa. Entonces permite tan solo, digámoslo así, la tenencia. Como ya lo dije, es una cosa, es un préstamo, es un préstamo. Por otro lado, es unilateral. ¿Por qué es unilateral aunque hayan dos partes? Pues precisamente porque se perfecciona el perfeccionamiento, precisamente el contrato, surgen obligaciones, es para el comodatario, ¿cierto? De conservación, de uso, de restitución. Es decir, ya lo mencioné hace un momento, el prestador o comodante es quien, digamos, entrega la cosa y en este caso, las obligaciones comodatario es quien recibe, ¿cierto? Es quien le va a dar la conservación, el uso y digámoslo así, el disfrute de la cosa. Es decir, este también debe restituirlo, es el principal, digámoslo así, en esta responsabilidad. Entonces, el comodante permitirá, como ya lo mencioné, el goce de la cosa, pero en principio no contrae obligaciones. ¿Quién contrae obligaciones? Precisamente el comodatario, como para que lo tengamos allí presente. El comodante simplemente entrega, ¿cierto? El otro se responsabiliza, digámoslo así, como de cuidar. Entonces está claro que la posibilidad que se derive obligaciones por parte del comodante, como la indemnización y la del pago, digamos así, como de mejoras, sin que se quisiera, digamos, significar que el comodato es bilateral. Digamos, con ello aparece, digamos, se convierte como en un contrato como llamamos, sinalagmático imperfecto, es decir, que genera obligaciones recíprocas para ambas contratantes desde su origen. Pues en este caso solamente, obviamente, la obligación solamente es para uno y como ya lo mencionamos,
él es el comodatario, ¿cierto? Quien va a cuidar, quien va a hacer el uso y va a hacer el goce de la cosa. ¿Es gratuito? Pues precisamente porque es un préstamo, ¿cierto? Ya lo he mencionado, es decir, el uso y el goce se proporciona, es sin contraprestación, ¿cierto? Hay una intención liberal por parte del comodante, que es la parte, digamos, que se graba. Por eso la definición de comodato recoge con exactitud como esa característica, ¿cierto? Si el contrato por el uso se obliga, digamos, a alguna de las contraprestaciones, desaparece el contrato o se convierte en otro negocio jurídico de acuerdo con el querer o las intenciones precisamente de las partes. ¿Por qué es principal? Porque no necesita de otro acto jurídico para existir, es decir, ya mencioné hace un momento el primer artículo que fue el 2200 y este tipo de contrato va reglamentado hasta el 2220 del Código Civil, o sea, pues que por eso es principal, no necesita de otro contrato para, digamos, existir. Es nominado por lo que acabo de mencionar, porque plenamente, digamos, está calificado, desarrollado e identificado en el mismo Código Civil. Ya lo dije, artículos 2200 y el artículo 2220, allí pues lo podemos identificar. Actos del comodatario, que el comodatario, digamos, al recibir la cosa, precisamente se obliga a conservarla. El comodante, por otro lado, digamos que mantiene sobre el objeto prestado todos los derechos que tenía antes, ¿cierto? Pero no digamos su ejercicio, es decir, yo le presté la guadaña, obviamente como no la tengo en mi poder, pues no puedo ejercer, digámoslo así, como todos los derechos que implican, pero eso no me quita que yo siga siendo el dueño, en este caso de mi ejemplo, de la guadaña, ¿cierto? En cuanto, digamos, fueron incompatibles como en el uso concebido, digamos, del comodatario. Pues no hay, pues, digamos, como un acto de disposición, sino que se constituye el comodatario como un simple tenedor que reconoce el dominio ajeno, ¿cierto? Que eso es un poco lo que vamos a ver en el siguiente contrato de mutuo, pues que se ve con los bienes inmuebles. ¿Cuáles son, digamos, como los requisitos, por ponerlo así, los requisitos por los cuales se clasifica, que ya pues lo hemos mencionado en varias ocasiones, simplemente como por recordar algunas cosas, que todos los actos pues son generadores, digámoslo así, que el comodato requiere mínimamente la capacidad de quien hace el préstamo de ese bien mueble, ¿cierto? Pues en principio está la capacidad que, digamos, tanto comodante como comodatario deben ser capaces para correr la suerte de este negocio de todos los actos que, digamos, producen obligaciones, ¿cierto? Están en total capacidad. Por otro lado, consentimiento, ya hemos advertido el carácter real, ¿cierto?, del comodato, que se perfecciona como con la entrega, ¿cierto? Con todo, digamos, lo que se hace indispensable es que se consienta precisamente en dicho acto y no adolezca como esa expresión de voluntad, de vicio, de conformidad como con las reglas que se tienen en los artículos 1502 y 1508 del mismo Código Civil. Esto estoy mencionando, como hace un momento, como una generalidad de estos contratos, muchachos, como para que nos dé para terminar con los otros dos. Objeto lícito, digamos que todo lo que está, digamos, en el comercio puede ser objeto de comodato, tanto los inmuebles como los muebles, pero no se pueden, digamos, consumir con su uso, ¿cierto? Pues no se trata, digamos, como de lo mismo. Se puede, digamos, prestar o permitir su disfrute, inclusive se puede dar, digamos, en comodato cosas consumibles, pero que no para, digamos, uso natural, sino en el empleo que se les dé, digamos, que nos permita, digamos, que no se permite el consumo, como por ejemplo, me prestan una botella, digamos en este caso, de vino de especial renombre, ¿cierto? Para mostrar o exhibir en alguna exposición que se tenga. Entonces tampoco puede ser materiales de comodato, digamos, como crédito, pues que no están, digamos, incluidos entre la noción de este tipo de contrato. Eso simplemente como para dejar allí anotado, chico y chica, y bueno, los demás que vean posteriormente este video. Eso pues como en manera general, lo que se puede decir, digamos, del contrato, como ya lo mencioné como dato, es que es un préstamo, ¿cierto? Simplemente mencioné unas particularidades. Por otro lado, un contrato de mutuo. Qué pena pues que también vaya un poco como a las carreras, pues la idea es que nos queden como estos contratos
al menos mencionados. Contrato de mutuo, ¿qué significa esto? Pues como para dar algunos antecedentes y alguna especie como acercamiento a la definición, y digamos que el del derecho romano se considera el contrato de mutuo o préstamo de consumo cuando cuando se entregan cosas fungibles y consumibles por una persona a otra. Entonces, con la obligación de devolver, digamos, igual cantidad y especie de la prestada, pues inclusive se conoció, digamos, como en la aparición, pues simplemente por dar allí unos antecedentes históricos, con la aparición como de las 12 tablas, el mutuo, digamos, bajo la forma de préstamo de dinero con intereses. Como una pequeña definición que nos traen otros códigos como el chileno o el francés, es que el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en el que las partes entregan a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con encargo, digamos, de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Entonces el mutuo participa dos partes, ¿cierto? El que entrega la cosa, que se llama mutuante, prestador o dador, y el que recibe, que se denomina, que mencionaremos más adelante, seguiremos mencionando, perdón, mutuario, ¿cierto? O que es el prestatario o receptor de la cosa, ¿cierto? En este caso. Entonces, por un lado, mutuante, prestador o dador, que es el que entrega, y por otro lado quien recibe, que es precisamente el mutuario, prestatario o receptor. ¿Cuáles serían, en sentido lato, como eh, las características y esas generalidades de clarificación? Y es que en el mutuo tiene, digamos, por objeto cosas fungibles, ¿cierto? Ya que impone, digamos, al hacerse la entrega, un acto tralaticio de dominio, y que el mutuario, al usarlas, las consumirá. ¿Cómo? Ah, présteme una bolsa de arroz, ¿cierto? Usted no utiliza, digámoslo así, una bolsa, bueno, yo estoy diciendo una bolsa de arroz, présteme una libra de arroz, le dice, digamos, a otra persona, que yo luego se la repongo. La idea es que usted le reponga la misma cantidad y la misma calidad del arroz prestado, ¿cierto? Me estoy adelantando un poco, pero esas son, digamos, las condiciones precisamente que se ven en el contrato de mutuo. Tiene como esa particularidad, ¿cierto? De que, digamos, quien hace como ese título o ese acto, perdón, traslatio de dominio, y que el mutuario, digamos, recibe, pues al usarlas, digamos, las consumirá. Por eso, digamos, que son objeto de cosas fungibles. Como esas características especiales de este tipo de contrato, que es real, es decir, que se perfecciona, lo mismo como lo acabamos de mencionar en el comodato, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa prestada, ¿cierto? Por eso el artículo 22 del Código Civil: no se perfecciona el contrato de mutuo sino con la tradición, y la tradición transfiere el dominio. Ahorita dijimos que como sinónimo de tradición decimos entrega, ¿cierto? Entonces aquí la tradición tiene una doble acepción, que es precisamente la entrega como hecho material y tradición como hecho de modo de adquirir el dominio de las cosas prestadas, ¿cierto? Por cuanto, digamos, al recibirse el bien mutuado, si el mutuante tiene como la plena capacidad, pues se transfiere el dominio, pues es un acto traslaticio de derecho de propiedad, porque pues si usted prestó, digámoslo así, una libra de arroz, y como son objetos, una cosa fungible, pues no le va a devolver el mismo arroz, ¿cierto? Le va a devolver la misma cantidad y calidad de arroz prestado, pero más no el mismo arroz que le volvió a dar, que es lo que pasaba en el contrato anterior, ¿cierto? Que se prestaba precisamente cosas no fungibles, ¿cierto? Bienes muebles, para precisamente devolverla en las mismas condiciones. Es unilateral, pues digamos que tienes como esa misma connotación del contrato anterior, y es que perfeccionado precisamente el contrato, que es con la entrega con la tradición, surge la obligación para el receptor de devolver las otras tantas del mismo género y la misma calidad, ¿cierto? Y de pagar en el evento, digamos, de que se hubiese pactado intereses, ¿cierto? No se desprende el principio de obligación para el mutuante. En este, digamos, se muestra una actitud completamente pasiva en espera del cumplimiento del préstamo del encargo del mutuario. Es gratuito, pues digamos, por la naturaleza es el mutuario el que recibe la utilidad del acto jurídico, es decir, el mutuante por su parte
sufre el gravamen, ¿cierto? Si yo salí de una libra de arroz, pues obviamente yo soy el que padezco luego para recibir, o perdón, para utilizar esa libra de arroz. O sea que quien es el que sufre, como lo acabé de mencionar, es el mutuante, quien es el que hace entrega de la cosa, pues es el que sufre, digamos aquí, el gravamen. Cuando, digamos, esto ocurre, se ofrece, digamos, el mutuo como gratuito. Incluso, pues, para el Código Civil, digamos, también no es solamente, digamos, la esencia, ya que puede imponerse al mutuario la obligación de pagar intereses también, como lo dije hace un momento, ¿cierto? En este evento, pues, obviamente ya se convertiría como en un contrato oneroso y conmutativo, pero en esencia, el contrato de mutuo precisamente es gratuito. Es principal, pues precisamente el mutuo subsiste por sí solo, ya lo hemos repetido, sin querer, digamos, que otra convención o contrato, digamos, le dé existencia. No necesita de otro. Es nominado, ya he mencionado sus artículos, pues su clasificación, su desarrollo emana como de la misma calificación, organización sustancial del Código Civil en los artículos 21 al 2235. Allí pues también hay unas claridades sobre precisamente ese contrato de mutuo. Actos de disposición en el mutuo, para mencionarlo y dejarlo pues allí presentado, y es que cuando digamos el prestador entrega la cosa, habiendo la capacidad digamos de traducir, es decir, de entregar, se transmite el dominio, ¿cierto? Hay un desprendimiento de la propiedad, como ya lo dije hace un momento con el ejemplo, pues me prestan una libra de arroz, yo no voy a devolver la misma libra de arroz, lo que voy a hacer es devolver la misma calidad y cantidad, más no la misma. Por eso digamos que aquí hay una capacidad de tradición, es decir, que se traslada el dominio, pues hay un desprendimiento, y vuelvo y repito, de la propiedad, hay una disposición plena, pues el prestatario, digamos, se hace dueño de la cosa, su obligación es devolver el igual género y la misma calidad y algo más, ¿cierto? Que puede ser, digamos, la cosa prestada, pero bajo condiciones de una obligación restitutoria que se puede dar, digamos, en intereses como lo hemos repetido. Entonces, por eso se dice que los riesgos de la cosa prestada los asume es el mutuario, ¿cierto? Por ser dueño de ella. O sea, la implicación del principio, lo que llaman res perit domino, es decir, la cosa perece para su dueño. Requisitos, rápido, lo mismo, clasificación, el mutuo también, digamos, es un acto jurídico, pues producto de obligaciones que requiere obviamente la capacidad, es decir, la plena capacidad de los contratantes en atención que el mutuante se desprende del dominio de la cosa prestada y por tanto ejerce actos de disposición, ¿cierto? El mutuario, por su parte, al tener que devolver igual género, igual calidad y cantidad, pues también, digamos, extrae con posterioridad bienes de su patrimonio para el cumplimiento de su obligación restitutoria. Del consentimiento, pues digamos que como expresión previa, digamos, de la conformidad del contrato, pues según las reglas establecidas, ahorita lo mencioné del contrato anterior, los artículos 1502 y el artículo 1508 del Código Civil, pues allí se nos habla de esos vicios precisamente del consentimiento. Y por otro lado, el objeto, pues que digamos, se confunde con el bien prestado, que como se ha quedado dicho, debe recaer sobre cosas fungibles lícitas. Obvio, pues yo no, pues no sé si el ejemplo sobra, pero yo no voy por ahí por el mundo, préstame 1 gramo de lo que sabemos que no se puede hacer, consumir, ¿cierto? Y luego yo te lo repongo. Eso no son cosas, digamos, cosas, sí son cosas fungibles, pero no son cosas precisamente lícitas por el objeto ilícito que a ello corresponde. Solamente, digamos, se ve este tipo de contrato frente a cosas lícitas, como ya lo mencioné, simplemente una bolsa de arroz y no digamos présteme 1 gramo, 2 gramos, lo voy a decir, de cocaína o de marihuana, ¿cierto? Y luego no me pago y entonces voy ante un juez para que dicha persona pues me devuelva mis gramos de cocaína o de marihuana, pues obvio, eso no tiene razón de ser, al menos dentro de nuestra legislación. Salto, muchachos, como lo dije desde el inicio de clase, pues la idea simplemente era como dar un paso por estos precisamente tipos de contratos, como para que nos queden allí al menos mencionados. Vamos como para este contrato de depósito, lo mencionaré también de manera breve. Como pueden ver, digamos que hay unas
particularidades, unas características muy parecidas a los contratos anteriores. Y aquí hay una particularidad precisamente en el contrato de depósito y está consagrado en el artículo 2236 del Código Civil, que es el que define precisamente el contrato de depósito como un contrato en el que se confía, digamos, una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. O sea, digamos, es la entrega de una cosa corporal para que sobre ella se ejerza la custodia necesaria con la obligación para que él recibe, digamos, devolverla, ¿cierto? En esta, digamos, forma común y frecuente. Sin embargo, puede entregarse una cosa para que se devuelva, digamos, otra equivalente a la misma especie y calidad. Entonces, la cosa depositada se llama igualmente depósito. La entrega que se hace puede cumplir incluso el resultado de una expresión como libre de voluntad, como acontece en el depósito previamente dicho voluntario, o bien sea la culminación de circunstancias imprevistas, como puede suceder, no sé, un incendio, una ruina, un hurto, un saqueo, etcétera, ¿cierto? Que determinan también la elección de un depositario ajeno al querer del depositante, en el, digamos, como en el necesario o en el secuestro judicial. Pues eso incluso lo que pasa a veces cuando le retienen a uno, digamos, un vehículo o simplemente, digamos, como lo que mencionó, un secuestro judicial, retienen, digamos, el artículo porque se está disputando sobre ese artículo, ¿cierto? De quién es el anillo, quién demuestra quién es el anillo, etcétera. Por otro lado, únicamente constituyen objetos de depósito, cosas corporales. Las incorporales no están reglamentadas en este acto jurídico, digamos, a su vez. El depósito propiamente dicho es sobre, digamos, bienes muebles, ¿cierto? Eso serían las cosas obviamente corporales. Digamos, la entrega es a título de simple tenencia, con la salvedad anotada, pues, precisamente en el artículo 2246, donde el depositario se convierte como un guardador de la cosa, un custodio, ¿cierto? El depositante, por su parte, no se desprende del dominio que ejerce sobre ella, porque simplemente se la de guardar a alguien, ¿cierto? Como depósito, pues no significa que precisamente la otra persona ahora, digamos, tenga el dominio sobre ella. No, yo sigo teniendo, pues obviamente, el dominio sobre lo que dejó guardado, ¿cierto? Sean joyas, yo no sé, eso se veía era mucho antes, yo no sé si ahora se ve y me disculparán, pero eh, quizás para poner el ejemplo, en muchos bancos pasaba eso, de que se prestaban como una especie de casilleros, ¿cierto? Como para que se guardaran allí joyas, oro u otras cosas. En muchas otras partes se hacen ese tipo de cosas. En los hoteles, por ejemplo, ¿cierto? Se dejan guardadas a veces las maletas o se dejan guardadas algunas cosas de valor, etcétera, ¿cierto? Allí pues se ve como esa figura precisamente de depósito. ¿Qué dice entonces como el artículo 2238 del Código Civil, que dispone de que podrá hacerse la entrega de cualquier modo que transfiera, digamos, como la tenencia de lo que se deposita? Entonces, algo más, esta tenencia no conlleva, digamos, al disfrute o uso de la cosa. Yo dejé la guadaña guardada y la están utilizando, pues entonces ya eso precisamente no es un contrato de depósito, sino el de que hace un momento acabamos de hablar, ¿cierto? El de comodato. Entonces allí no tendría pues razón de ser entonces hablar de depósitos y otro la está utilizando. Entonces sobre este aspecto, digamos, como ya lo mencioné, pues ya no sería, se haría parte del contrato de depósito y pasaría, digamos, a un contrato de comodato. Lo que establece también el artículo 2245, el mismo Código Civil, es que, digamos, por el mero depósito no se confiere al depositario, pues ya lo mencioné, como la facultad precisamente de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. Pues este permiso, digamos que podrá a veces presumirse y queda, digamos, al arbitrio del juez calificar las circunstancias que justifiquen como esa presunción, como las relaciones de amistad o de confianza también entre las partes. Entonces se presume más fácilmente como un permiso en las cosas que no se deterioran sensiblemente por sus... Por otro lado, como esas características, nuevamente, pues ya he mencionado varias veces, como esas características que hacen parte de este tipo de contrato, como todo, digamos, el depósito participa también de características propias, acercándose un poco a los contratos que hace un momento mencioné, al del comodato o al de mutuo en determinada situación.
Es decir, también es real, ¿cierto? Que el depósito no se perfecciona sino con la entrega de la cosa que el depositante te hace al depositario. Ve, guárdame este anillo. ¿Y cuál anillo? Ah, ya te lo traigo. Pues entonces todavía, digamos, no hay, ¿cierto? No hay ningún tipo de depósito. Por eso, digamos, la entrega podrá hacerse como si bajo cualquier modo de transferencia de mera tenencia. Es unilateral, que solamente genera obligaciones para el depositario, ¿cierto? De conservación y de guardar la cosa y obviamente luego de restituir. Es gratuito, sin ser, digamos, como la esencia, pues simplemente por mencionar un antecedente, como también pasa en, digamos, en la legislación francesa, pues precisamente el depósito sigue siendo gratuito, ¿cierto? Es un criterio general que adopta pues el Código Civil con todo, digamos, el secuestro es una especie o clase de depósito que, digamos, en este caso es remunerado. Así lo menciona precisamente el artículo 2244, pues el depósito propiamente dicho es gratuito. Si se estipula remuneración por la simple custodia de la cosa, el depósito genera en arrendamiento, digámoslo así, de servicio y que preste, digamos, el servicio es responsable hasta de culpa leve, pero bajo, digamos, todo, digamos, otro respecto está sujeto, digamos, como las obligaciones del depositario y goza del derecho de tal. Es decir, por ejemplo, que vemos a veces como en una prendería, ¿cierto? Que allí también se ve la prenda. Pues precisamente lo que yo hago también es a veces depositar algo en esos lugares para que se, pues en este caso, lo que llamamos empeño o también como lo acabé de mencionar el término de la prenda, por un valor, ¿cierto? Ya no sería precisamente un contrato de depósito, sino como un contrato de arrendamiento de servicio, ¿cierto? Ya cambiarían aquí algunas figuras y algunas cosas de acuerdo como a este tipo de particularidades y casos que tenemos obviamente en nuestras situaciones cotidianas. Es principal que no requiere de otro negocio jurídico, de otro contrato para existir. Es nominado lo mismo porque tiene su desarrollo, calificación y reglamentación en el mismo Código Civil. Para mencionar los últimos requisitos de manera rápida, pues ya los he mencionado, simplemente para volver a recordar, pues los requisitos también del depósito son los mismos del acto jurídico, es decir, capacidad, consentimiento y objeto lícito. ¿Cómo así que capacidad? Vuelvo y repito, que para el depósito se produzca pleno efecto requiere la celebración entre personas capaces de contratar, ¿cierto? Ya lo mencionamos, artículo 1502 y 1508 para que los sigan. Por otro lado, consentimiento. Mm, debe prestar, digamos, el consentimiento a la primera manifestación como para imponer los efectos legales de la obligación. Por tanto, no debe adolecer, ya lo he mencionado, de ningún vicio, ¿cierto? Como ya sabemos, los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolor, ¿cierto? Allí también los pueden ir consultando en ese artículo 1508 que pues, dispone, digamos, de esos visos del consentimiento. Y por otro lado, pues que ya hicimos con el ejemplo anterior, el objeto, ¿cierto? De la misma cosa depositada es recaer sobre cosas corporales únicamente y cuando se trata de depósito propiamente dicho, exclusivamente sobre mueble y obviamente sobre objetos lícitos. No se trata de guárdame esta pistola ahí, guárdame este arma, guárdame esto. Pues obviamente sobre eso no puede recaer un contrato de depósito porque precisamente no es sobre cosas lícitas, ¿cierto? Sino que ya hay allí un ilícito. Muchachos y muchachas, yo sé que muy rápido, pero la idea era como dejar al menos las nociones generales sobre sobre estos tipos de contratos, ¿cierto? Como lo mencioné desde el inicio de clase, simplemente como para que los tengamos ahí, yo vuelvo y les monto como la diapositiva como para que se guíen sobre los temas trabajados y consulten un poco los artículos y puedan como seguir profundizando sobre estos. Bueno, no sé si hay algún aporte o algún comentario, como para que hablemos sobre el examen final. A ver si pronto pactamos como una hora o algo así, no sé si mañana, si hoy mismo, no sé, alguien quisiera comentar algo. ¿Cómo les queda más fácil? No sé si ya tiene otros compromisos en otra clase o lo dejamos para el lunes, para el martes, ¿cierto? La idea es como organizar con ustedes, Juan, Mera y Jennifer.
Hola, ¿sí están ahí? Buenos días, profe. Hola, buenos días, Melanie. Estén de acuerdo que sea para el día lunes, el parcial final. Listo, lo más probable es que haga, pues digámoslo así, pues yo sé que obviamente recordamos como algunos, la idea de recordar como todo lo que vimos en el curso, yo sé que son muchos temas, pues ustedes bien lo saben y fueron 8 clases, pues bueno, tratamos de hacerlo lo que pudimos más el material como el pequeño material compartido. Yo voy a tratar como de compartirles como algunas notas que tengo por allí como para que vuelvan y recuerden algunas cositas, sobre todo estos Perdón, últimos profe. tratos. Sí, El parcial final, ¿de cuántas preguntas constaría? Qué pena, qué pena, pero pues no, sería tranquila. como para poder organizar el tiempo también. Sí, no, yo considero que deben de ser de 15 a 20 preguntas, ¿cierto? Allí ya pues está, como lo hicimos en la dinámica anterior, falso y verdadero. Yo creo que es como lo más práctico, porque no se nos podemos poner a hacer un trabajo si quieren, aunque yo considero pues al menos dentro, digamos, también mi ejercicio y mi actividad, pues creería que es más práctico, ¿cierto? Utilizar como esa herramienta de de A, B y C, de falso y verdadero, ¿cierto? O por otro lado, pues es que también poner una actividad, no sé, pues qué tanto nos demore, sobre todo porque tenemos poco tiempo como para subir las notas, si no estoy mal, ahí está el viernes para subir notas. Entonces sí sería, yo creo que con esa cantidad de preguntas, profe, lo adecuado, creería yo, que ¿Sí? sería para entonces el día lunes. Listo, y miraría a qué horas propone ese examen, en la mañana, en la tarde, yo voy aquí anotando, qué pena. Sería, profe, yo creo, pues a la mayoría se nos ha facilitado en las horas después de las 7 de la noche, que Bueno, ya todos tratamos de estar como organizados pues con el tiempo ya de salir de lo laboral. mira, y lo otro que debemos tener en cuenta es que, digamos que conmigo al menos ustedes tienen dos clases, ¿cierto? Entonces es como cuadrar bien la hora. En la tarde, pues seguramente volveré a mencionar lo mismo, pero como para prever si pongo este examen, digámoslo así, el de contratos a las 7, entonces a qué horas quedaría el de procedimiento. Pues yo sé, o podemos cambiar el día también, yo no tengo problema. Jennifer, ¿nos quiere decir algo? No, reitero lo mismo de la compañera, nos queda fácil en las horas de Ok. la tarde, noche y lo mismo el de la última asignatura que nos acabaste de reiterar. Sería también que nos lo pusiera también, puede ser el mismo día, pero que nos dé otro placito, pues como otro horario diferente. Ya este sería a las 7, entonces el otro como más luego. Listo. Por ejemplo, entonces, el del lunes, no sé, lo podemos poner desde las... Yo no tengo problemas con eso del tiempo. Pues, si lo ponemos 3 horas, no sé, yo diría, por ejemplo, el de contratos puede ser de 6 a 9 y el otro de 9 a 12, suponiendo pues que ahorita quedemos así con el grupo que se conecta en la tarde. ¿Les parecería bien en principio el de contratos de 6 a 9? Sí, profe, súper Sí, bien. profe. Listo, igual yo me imagino que pondré, no sé, pues que sea el examen de hora y media, bueno, según como también el tipo de las preguntas, pues si son, el problema es que uno como es el que hace las berracas preguntas, uno cree que eso está fácil y que eso lo contesta uno en 10 minutos, pero claro, cuando uno no es el estudiante, pues uno la ve más fácil. Sí, se prevé, digamos, allí un buen tiempo, o sea, de hora y media, hora y 40, según pues como el número de preguntas, pero sí, giran entre 15 y 20. Yo creería que en lo posible sobre este último tema, pues obviamente será la mayoría de preguntas. Sobre los otros, pues ya digamos, como hicimos quiz muy seguido, o hasta pueda repetir preguntas, eso pues tampoco hay problemas. Y listo, el de procedimiento, pues ya nos quedaría en lo posible el mismo lunes, ya después de las 9 de la noche, como hasta las 12 por el momento. Ya ahorita pues cuadraría con, me imagino que si ustedes mismos se conectan, si ustedes mismos se conectan, pues llegaremos como a ese nuevo acuerdo. Listo. Igual, profe, pues como estamos en el grupo, entonces ahora tratamos de comunicarnos con el resto de compañeritos. Si de pronto se les facilita también ese horario para la segunda materia,
y si no, puedo hablar con ellos para de pronto si hay la posibilidad, entonces para el día martes, pero pues eso se confirma en la tarde, profe. Perfecto, no problema. Bueno, chicos y chicas, no queda más que agradecerle como su disposición pues en estas clases y obviamente la mayoría de ustedes como su constante participación y compromiso. Muchísimas gracias, no queda más que agradecerle y bueno, yo espero que haya sido de alguna manera fructífera y bueno, realmente como dentro del ejercicio académico y obviamente el ejercicio del derecho pues hayan sido útiles y productivas, aunque eso pues no me gustan mucho esos términos porque son muy de otros conceptos más económicos, pero bueno, espero que haya cumplido como esa función. Ya quedamos entonces con ese pacto, el examen de contratos civiles y comerciales lo dejamos para el lunes de 6 a 9 de la noche. Entonces ya organizaré el tipo de preguntas. Nuevamente entonces muchísimas gracias y que tengan buen resto de día. A usted, profe, feliz día. Gracias, profe. Nos vemos en la tarde. Igualmente. Hasta luego.